Continuamos en esta edición de Lenia Savioli para, por supuesto, conversar con nuestros invitados sobre distintos temas en este miércoles 13 de septiembre y tenemos aquí en los estudios a quien es actualmente gerente general de esta Cooperativa Popular de Electricidad, Luis Ucero. Muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, la intención es, por supuesto, invitarte y hablar sobre diversos temas. En primer lugar, consultarte por algo que sucedió hace poco y que tiene que ver con el desembarco de telecomunicaciones de esta Cooperativa Popular de Electricidad en la localidad de Anguil. ¿Cómo lo recepcionó la comunidad de Anguil? Y si ya se han volcado, digamos, a solicitar el servicio, hay números, ¿no? Según la opinión que teníamos de las autoridades municipales y de los vecinos, era un servicio que lo estaban esperando. Así que lo recibieron de muy buen modo, se hizo la inauguración, inmediatamente empezó la suscripción de las adhesiones, ya se tienen alrededor de 150, 155 adhesiones. En estos pocos días que han transcurrido es un buen dato, porque digamos, es un porcentaje ya interesante respecto del horizonte que uno se había planteado, así que se están haciendo la instalación ya de los equipos, se habilitaron también el servicio para las cámaras de seguridad que instaló el municipio y ya hay asociados de la CPE ya gozando de los servicios de telecomunicaciones de la CPE. Tuvo una bienvenida, digamos. Sí, tuvo buena adhesión también, buena acogida el tema de la promoción que hicimos, que si se adherían al débito automático, al débito directo, accedían a algunas bonificaciones. Ya hay un 50% que optó por esa metodología, otros pagan con otros medios de pago, digamos, digitales. Así que estamos conformes con el desempeño, porque es otra localidad, empezando por Santa Rosa, siguiendo por Toay, después Catriló y ahora Anguil. Así que estamos realmente Son conformes. Servicios muy esperados para las localidades interconectadas. Hablábamos con la intendenta electa, ¿no?, allí de la localidad, que nos referenciaba a esto de que ellos pagaban un servicio muy caro por internet, por servicio de televisión por cable. Es muy esperado en las interconectadas, ¿verdad?, por el precio, que es la posibilidad de acceso al menor precio. Es que es realmente así, porque yo valoro mucho las opiniones vertidas por la intendente electa, porque ella asume que la cooperativa es parte de la comunidad, lo cual es muy importante, porque no es la cooperativa de Santa Rosa, es la Cooperativa Popular de Electricidad que está en todas estas localidades, entonces no es la cooperativa de Santa Rosa. Por otro lado, cuando uno mira, digamos, los costos del servicio de acceso a internet, nuestra cooperativa puede ofrecer en las velocidades altas de 100 megas hasta 500 megas, precios que realmente son muy competitivos si uno los compara con otras empresas que brindan los 4 servicios en las capitales de provincia, empresas nacionales, digamos. Realmente es súper competitivo, es decir, te diré que estamos en el orden del 50-55% de lo que otras empresas, como te digo, nacionales, las que brindan telefonía celular, internet, televisión, telefonía fija, y están en las capitales de provincia. Entonces nuestra cooperativa está brindando un servicio de calidad y está brindando un servicio a un precio muy competitivo, más bajo que todos. Vamos a hablar ahora un poco de energía eléctrica y bueno, en el mes de septiembre desde la Secretaría de Energía de Nación se había autorizado un aumento en lo que eran las tarifas de energía en general, pero específicamente en energía eléctrica, que es lo que le compete a esta cooperativa. ¿Ese incremento se pospuso para noviembre? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué fue lo que sucedió? Normalmente, digamos, los precios en el mercado mayorista, que es algo que tiene potestad la Secretaría de Energía de Nación, se suelen, digamos, estar previsto que las actualizaciones sean en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Ahí es donde se produce el cambio de lo que se llama periodo estacional. Entonces, en agosto
se había dado un incremento de precio en el mercado mayorista, pero en septiembre se había decidido cambiar, digamos, actualizarlos de vuelta, seguramente atado a la devaluación y que hay un grupo importante de contratos de suministro de energía que están nominados en dólares. Pero después se pospuso esa medida, se llevó para atrás y se pospuso para noviembre. De todas maneras, va a haber un incremento de precio del servicio eléctrico en el orden provincial porque hay un incremento del valor agregado de distribución de APE y otro hacia las cooperativas. De manera tal que para un usuario residencial va a estar en el orden entre el 8 y el 14%, dependiendo de cuál es, en el caso del residencial, de la calificación que se tiene respecto de los ingresos. Los usuarios residenciales, a los fines de tener acceso al subsidio del Estado Nacional, se asignaron distintos niveles en función de los ingresos. Entonces así, los ingresos más altos se los tipifica como nivel 1, los ingresos más bajos como nivel 2 y los ingresos intermedios como nivel 3. Entonces, este incremento de los valores agregados de distribución de APE y de las cooperativas, junto con otro concepto que se incorpora en el periodo 9, septiembre, aquellas facturas que vencen en noviembre, de un concepto específico que se llama fondo compensador. Este concepto específico tiene como razón de ser poder resolver aquellas diferencias de tamaño que existen entre las 29 cooperativas de La Pampa, una muy chiquita y una muy grande. Entonces, y como toda la provincia de La Pampa tiene una tarifa a usuario final única, entonces como esas diferencias en los tamaños, lo que técnicamente se llama economías de escala, en unas cooperativas de tamaño muy chiquito no se logra, entonces hay que apoyar las economías, porque si no el balance entre ingreso y egreso no da. Entonces se ha creado un concepto específico que se llama fondo compensador. Todos esos ingresos que se recauden después se dividen entre el resto, entre todas las cooperativas con ciertos coeficientes. Estos aportes que se reúnan mediante la factura de energía eléctrica, un importe similar lo va a aportar el Estado provincial y todo ese fondo va a servir para resolver este tema de las asimetrías que se llaman. Importante por ahí, aclarar, esta decisión del gobierno provincial, esto viene de la Secretaría de Energía de la provincia, claro, esta autorización y que se vuelca a través del APE, ¿verdad? Esto es reciente. Esto es reciente. Digo, porque afecta... Me acuerdo que habíamos hecho una entrevista, claro, para el informativo y que no habíamos hablado de este tema. Entonces esto es reciente y no tiene que ver con el aumento de Nación. No tiene que ver con el aumento de Nación, es reciente. Esto viene a atender digamos, el retraso que existía en las cooperativas entre ingresos y egresos. Entonces, fue el último corrección del valor agregado de distribución, se había hecho en julio, y ahora en septiembre se hace una nueva corrección, y también se incrementa el valor agregado de distribución de APE. Entonces, esa es la razón de ser, junto con el fondo compensador, de este aumento de tarifa que, insisto, va a estar en el orden del 8 al 12%, 14%, dependiendo del nivel de consumo, y en el caso residencial del nivel en función de los ingresos. Parece importante por ahí aclarar de dónde vienen los aumentos. Muchas veces los usuarios responsabilizan a la Cooperativa Popular de Electricidad cuando les llega, ¿no?, la factura o la boleta de la luz a casa y ven el aumento. Por ahí es necesario aclarar nuevamente cómo se fija ese precio, ¿no?, de la energía eléctrica en este caso. Digamos, la factura que nosotros recibimos por el servicio de distribución de energía lo podemos dividir como en 3 rubros. Uno es lo que es la compra de energía. Es lo que si yo tuviera una fábrica de camisas, sería el costo de la tela y de los botones. Energía eléctrica, el costo, es decir, lo que le sale a la cooperativa comprar la energía a la Administración Provincial de Energía, eso se llama costo de energía. Y eso
dependiendo del tipo de la cantidad de energía que uno compre, está en el orden entre el 30 al 45% del costo final es el costo de energía. El segundo rubro que lo podemos clasificar es lo que se llama el valor agregado de distribución, es decir, los ingresos que la cooperativa recibe para atender los costos operativos, para pagar los sueldos, para pagar la reparación de una camioneta, para comprar un metro de cable, eso. Y eso anda en el orden del 35-45%, dependerá del nivel de consumo. Y hay otra parte, otro tercer concepto, que son los impuestos. Los impuestos, en el que está el IVA, más el recupero de otros impuestos provinciales como ingresos brutos, el recupero de tasas municipales como el espacio aéreo, de otros cargos nacionales como el impuesto al cheque, el Fondo Nacional de Educación Cooperativa. Entonces, digamos, es decir que el valor final que uno paga en nuestra factura del servicio eléctrico tiene tres componentes. Uno es el costo de compra, otro el valor agregado de distribución de la distribución y otros son los impuestos y las tasas. Hay que aclarar que no tiene decisión la cooperativa en esos valores. No, es decir, digamos, los únicos elementos que nosotros podríamos de alguna manera incidir es en el valor agregado de distribución de la cooperativa, que no lo fijamos nosotros, insisto, lo fija la autoridad regulatoria. Obviamente nosotros hacemos peticiones cuando ese valor agregado de distribución no alcanza para cubrir los costos, pero es la autoridad de aplicación la que autoriza, en función de los pedidos que las cooperativas hacemos, autoriza ciertos niveles de ingreso. Hizo referencia recién a lo que fue la segmentación energética y esta, podríamos decir, clasificación por niveles de acuerdo a los ingresos, ¿no? del grupo familiar de usuarios. ¿Cuántos usuarios tiene la CPB, al menos en el nivel de ingresos altos y en el nivel de ingresos medios? ¿Lo tienen discriminado? Sí. Digamos, los usuarios residenciales de nuestra cooperativa somos alrededor de 64.000. Y un 24-23% son de los nivel 1 de ingresos altos. Otro porcentaje parecido están en el nivel 3, ingresos medios, y el resto son ingresos bajos. Es decir, es como casi en tercios se divide, no exactamente, pero las proporciones son similares en los tres niveles. Le voy a consultar cómo ha sido la experiencia, la incursión que ha tenido la Cooperativa Popular de Electricidad en lo que es energía fotovoltaica. Bueno, ¿Cómo viene? Sí, nosotros, digamos, hace un poquito más de un año, nosotros compramos un equipo de generación fotovoltaica, lo instalamos acá en la sede de nuestra cooperativa, más que nada en el centro de control del servicio eléctrico. Fue un equipo chico, pero es un equipo completo, con baterías, y fue interesante porque empezamos a hacer las primeras experiencias poniéndonos del lado del usuario y poniéndonos del lado del distribuidor, porque ese equipo, mediante un medidor inteligente, se conecta a la red de distribución. Entonces nosotros vemos cuáles son las generaciones que tiene, qué proporción se utiliza para el autoconsumo, cuál es la energía que se inyecta a la red, porque digamos, ese panel genera, pero si en algún momento está generando y no hay un consumo necesario para tomar toda esa generación, el resto se vuelca al sistema y se inyecta a la red. Claro. Entonces, digamos, fue interesante como nosotros no lo hicimos con un objetivo de reducir nuestros costos. Nosotros lo hicimos con el objetivo de incursionar en una tecnología que sabemos que con el tiempo se va a diseminar más, y entonces hay que hacer experiencias para sacar conclusiones, sabiendo también al mismo tiempo que todo dependerá del balance de cómo cierran los números en base a la inversión que hay que hacer, porque seamos objetivos, es decir, uno compra un equipo y el mensaje a dar no es que usted va a ver reducida su factura de energía, solamente va a ver reducida la factura de energía y va a tener que pagar
el equipo amortizándolo en una cierta cantidad de años. Entonces, digamos, yo digo esto porque, digamos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser una empresa distribuidora, pero somos una empresa cooperativa. Entonces, a nuestros asociados y asociadas no le podemos andar brindando mitad de las verdades. Entonces, ciertamente, no solamente ahora con la devaluación, ahora se ha agravado con la devaluación, pero ciertamente el balance daba que tenía varios años para poder pagar esa inversión con el ahorro que se tiene en la factura de energía. Y eso depende de cada caso. Bien. Nosotros en este momento tenemos, además de nosotros, hay 12 usuarios Eso le iba a generadores. preguntar, si había usuarios generadores y cuántos eran. Hay 12 usuarios generadores. La mayoría está en Santa Rosa, pero hay también en Natalí Barroca, hay en Catriló, hay en Toay, hay usuarios generadores, usuarios residenciales, hay usuarios rurales, hay comercio, en total son 12. Digamos, es variado, es decir, hay algunos que han puesto un equipo de baja potencia, hay otros que han puesto un equipo más grandecito, como un caso en Catriló, son 15 kilowatts. Entonces, y seguramente las motivaciones pueden haber sido variadas. La motivación totalmente lícita y plausible, es decir, yo quiero colaborar con evitar el efecto invernadero, las energías limpias, y eso es totalmente plausible. Y si quien busca una cuestión económica, bueno, va a tener que tener cuidado en hacer los números porque depende de cómo es el parámetro de consumo que uno tenga. Luis, me quedan temas para hablar con usted, pero me están haciendo señas de que se nos va el tiempo, así que, ¿algo más para agregar? Sí, felicitar a las bibliotecarias y bibliotecarios que hoy es el día de ellos, y la Cooperativa de Santa Rosa tiene una biblioteca, es muy importante, hemos hecho 2 convenios con la universidad y con la Fundación Banco de la Pampa. La Fundación Banco de la Pampa, con una actitud muy generosa, nos ha prestado un equipo para digitalizar el archivo histórico, que lo vamos a digitalizar, es decir, vamos a volcar en un contenedor digital lo que tenemos en papel, y con la universidad tenemos otro convenio, así que saludos a ellos. Bien, extensivo, por supuesto me sumo al saludo para bibliotecarios y bibliotecarias en su día. Luis Ucero, muchísimas gracias por estar presente en esta noche de miércoles para hablar sobre temas que por supuesto competen a esta Cooperativa Popular de Electricidad. Un placer. Gracias a usted. Y nosotros nos vamos nuevamente a una breve pausa y enseguida regresamos con más Leña Savioli.